Mónica entró en la mansión de paredes de cristal con una gracia silenciosa, sus manos entrelazadas delante de ella como una bailarina disciplinada. Su uniforme estaba planchado a la perfección, su piel oscura brillando suavemente bajo la luz de la araña. Todo en ella exudaba calma y elegancia, pero había algo tácito en sus ojos, un alma vieja, tal vez, o una mujer acostumbrada a sostener algo más que bandejas y cestos de ropa. Había llegado a la finca Logos con modestas pretensiones, una empleada de hogar experimentada recomendada por una agencia de alta gama, con una voz suave y buenos modales. Andy, el CEO de 34 años de Bestbridge Holdings, no le dedicó más que una mirada esa mañana. Una contratación más, murmuró a Genevieve, su secretaria de toda la vida. Pero Genevieve estudió a Mónica más tiempo, notando cómo su presencia tenía un aura extrañamente serena, como alguien nacida con aplomo en lugar de entrenada para ello. Mónica pasó los primeros días adaptándose silenciosamente a los ritmos de la mansión. Aprendió la jerarquía tácita del personal, cómo navegar por las miradas de María, la novia ocasional de Andy, y cómo desaparecer en el fondo sin ser invisible. Sin embargo, incluso en su silencio, dejó huellas, toallas recién dobladas que olían a lavanda, cristalería impecable sin manchas y una forma de ordenar el estudio de Andy que le hacía sentir, aunque no podía explicarlo, que alguien entendía el caos en su mente. Una noche, mientras le traía su whisky posterior a la reunión, él levantó la vista de su computadora portátil y la estudió. «No eres como las demás», dijo. Mónica esbozó una pequeña sonrisa y respondió, «Me dicen eso mucho, señor». Su tono era educado, pero sus ojos no se apartaron como se esperaba. Andy parpadeó, sorprendido por el sutil fuego detrás de ellos. Ella salió tan silenciosamente como había entrado, sus tacones bajos haciendo un suave clic en el mármol. Por razones que no podía explicar, su presencia persistió mucho después de que la puerta se cerrara. Andy no era un hombre propenso a notar la ayuda, las empleadas de hogar, los conductores, los asistentes, todos se fusionaban en utilidad. Pero con Mónica, había algo diferente. Comenzó a sorprenderse observándola desde la ventana de su estudio mientras arreglaba las flores junto a la escalera, sus movimientos lentos, deliberados, casi ceremoniales. Una noche, mientras estaba en una llamada de negocios tardía en la sala de estar, la oyó tararear una suave canción de cuna yoruba mientras desempolvaba la repisa de la chimenea. No era solo la melodía, era la emoción que volcaba en ella. Hizo una pausa a mitad de la frase por teléfono, distraído. Después de la llamada, la curiosidad ganó. «Esa canción», dijo, acercándose a ella. «¿Dónde la aprendiste?» Mónica se enderezó ligeramente, sorprendida pero serena. «De mi madre, señor», dijo con voz tranquila. Solía cantarla cuando las cosas eran inciertas. Andy asintió, inquieto, no por sus palabras, sino por el repentino recuerdo de su propia madre tarareando esa misma melodía durante las tormentas. El momento pasó, pero persistió como el olor a lluvia después de una sequía. En los días siguientes, pequeños momentos siguieron acumulándose, tácitos pero innegablemente extraños. Mónica tenía opiniones sobre los libros que desempolvaba en su biblioteca. «Las verdades de Chinua Achebe duelen más que la ficción», comentó una vez, colocando suavemente el libro. Andy no sabía si estar impresionado o molesto. Una vez, cuando María despotricaba en voz alta por teléfono porque su cita de manicura se había retrasado, Mónica silenciosamente dejó su té con una rodaja de jengibre al lado, tal como María prefería, antes de excusarse. María hizo una pausa a mitad de la frase, sospechosa. «Es demasiado observadora», murmuró. Andy no respondió. Una noche después de una larga reunión de la junta directiva, Andy regresó a casa tenso y cansado, con la corbata suelta y los ojos pesados. Mónica estaba colocando velas en el comedor mientras el generador zumbaba afuera. «La cena estará lista en breve, señor», dijo. Él se detuvo, no por la comida, sino por la calma en su voz. «¿Por qué siempre estás tan serena?», preguntó, medio en broma. Mónica lo miró, con algo ilegible detrás de sus ojos. «Porque el caos es demasiado fácil», respondió. Andy no respondió. Solo la observó alejarse de nuevo, comenzando a sentir que él era el estudiado. Bestbridge Holdings se estaba preparando para un retiro ejecutivo privado en Obudu, y Andy necesitaba a regañadientes personal doméstico de confianza para que lo acompañara. Genevieve, siempre atenta a los detalles silenciosos, recomendó a Mónica. «Es discreta, eficiente.
Necesitarás eso. ¿A dónde vas?, dijo. Andy se encogió de hombros. Bien, haz los arreglos. Cuando Mónica fue informada, aceptó con su gracia habitual, aunque un destello de tensión cruzó su rostro. Mientras abordaban el vuelo charter con algunos altos ejecutivos y asistentes, María protestó por la decisión de Andy. Ella es solo una empleada de hogar, ¿por qué ella, siseó? Porque hace lo que se le dice y no habla demasiado, replicó Andy. El vuelo transcurrió sin incidentes, pero en el complejo turístico, las cosas comenzaron a cambiar. Mónica, vestida con una falda y blusa negras sencillas pero bien ajustadas, se mezcló con el personal, pero su postura, su silencio, atrajeron miradas curiosas. Un ejecutivo junior incluso le susurró a otro, ¿es ella de la realeza encubierta o algo así? Mónica lo oyó pero no se inmutó. La primera noche, se celebró una cena formal junto a la piscina del complejo turístico. Mónica ayudó con la coordinación, encendiendo velas, ajustando los centros de mesa florales, pero su aura irradiaba silenciosamente poder. Andy se distrajo, observándola en lugar de concentrarse en la presentación de la empresa. «Estás mirando fijamente», susurró Genevieve a su lado. «No lo estoy», respondió, ajustándose la corbata demasiado apretada. Más tarde esa noche, una tormenta se avecinó y la energía parpadeó. Los invitados se retiraron al interior. Mónica le trajo a Andy una taza caliente de té negro, justo como le gustaba, un detalle que nunca compartió. «¿Cómo supiste?», comenzó. «Parece que lo buscas cuando estás abrumado», dijo suavemente. «Solo alguien prestando atención lo sabría». Esa noche, sin poder dormir, Andy salió al balcón de su suite. Para su sorpresa, Mónica estaba de pie al borde del jardín de abajo, mirando las estrellas mientras el viento agitaba sus trenzas. Sus ojos se encontraron. «¿Siempre miras al cielo cuando no puedes dormir?», preguntó suavemente desde arriba. Ella asintió sin volverse. «Las estrellas nunca te juzgan», susurró. Y en ese frágil silencio, algo entre ellos cambió. El aire nocturno en Obudu era denso con humedad y tensión. Andy no podía dormir. Los pensamientos de Mónica lo atormentaban, su elegancia, su poder silencioso, la forma en que lo veía incluso cuando intentaba esconderse detrás de su armadura de CEO. Se encontró caminando de un lado a otro en su suite hasta que el silencio se volvió insoportable. Por impulso, salió y caminó hacia los alojamientos de los huéspedes donde se hospedaba Mónica. Ella abrió la puerta con una simple bata de algodón, su expresión tranquila pero ilegible. «Señor», preguntó. «Solo necesitaba hablar», respondió Andy, con la voz más baja de lo habitual. Ella se hizo a un lado y lo dejó entrar. Lo que comenzó como silencio entre dos almas complicadas se convirtió en una larga y vulnerable conversación sobre la vida, el dolor, la traición y el anhelo. «¿Alguna vez sientes que nadie ve al verdadero tú?», preguntó Andy en un momento dado. Mónica asintió. «Todos los días. Por eso dejé de mostrarla». Él la miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo, se sintió despojado de todo título y defensa. Una cosa llevó a la otra, un toque vacilante, una mirada más larga de lo previsto, luego un beso, sin protección, tierno, desesperado. Ninguno de los dos habló mientras la noche se desarrollaba en algo más profundo de lo que ninguno había planeado. No había hambre lujuriosa, solo una conexión dolorosa compartida en la vulnerabilidad de sus quebrantos. Cuando se acercaba el amanecer, Andy yacía despierto mirando el techo mientras Mónica respiraba suavemente a su lado. La realidad comenzó a hundirse como una marea lenta. Se sentó silenciosamente, pasándose una mano por el pelo. Mónica abrió los ojos pero no se movió. «Podemos fingir que esto nunca sucedió», dijo suavemente. Andy la miró pero no dijo nada. Se levantó, se vistió y se fue sin decir una palabra. Mónica se quedó allí un momento más antes de girarse para mirar la pared, una sola lágrima resbalando por su mejilla. Las estrellas se habían ido ahora, y el cielo estaba gris. Lo que había florecido al amparo de la noche ya se estaba marchitando bajo la verdad de la mañana. Regresar a Lagos se sintió más pesado de lo habitual. Mónica reanudó sus deberes como si nada hubiera pasado, pero todo en su mundo había cambiado. Se movía como un fantasma por los pasillos, sus ojos un poco más apagados, sus pasos un poco más lentos. Andy, por otro lado, se sumergió en el trabajo,
fingiendo que la noche en Obudu no existía. Evitó su mirada, redirigió sus instrucciones a través de otro personal y ya no se demoraba alrededor de la sala de estar donde solían cruzarse. La calidez que una vez se había introducido en el hogar durante su presencia ahora fue reemplazada por una helada silenciosa. Mónica doblaba sus trajes con precisión, preparaba sus comidas con cuidado, pero nunca se demoraba. Era dolorosamente profesional, y dolía para ambos. Genevieve notó el cambio de inmediato. ¿Qué pasó durante ese retiro?, le preguntó a Andy una tarde mientras revisaba los informes en su oficina. Nada. Negocios como de costumbre, respondió sin levantar la vista. Pero Genevieve no estaba convencida. Más tarde esa noche, María entró en la casa pavoneándose con bolsas de compras y perfume a su paso. Apenas reconoció a Mónica, pero a Mónica no pareció importarle. Esa noche, Andy regresó a casa tarde. Al pasar por la cocina, vio a Mónica en el mostrador, limpiando la superficie. Por un momento, hizo una pausa. Sus ojos se encontraron. No tienes que evitarme, dijo Mónica suavemente, sin levantar la vista. Andy tragó saliva con dificultad. No lo hago. Finalmente se giró para enfrentarlo. Ambos sabemos que sí. Con eso, se alejó, dejándolo una vez más sin palabras, su dignidad intacta. La mañana en que Mónica descubrió que estaba embarazada, se sentó en el baño del personal con poca luz sosteniendo la prueba con manos temblorosas. 2 líneas rosas la miraban fijamente, sin parpadear, innegables. Su corazón latía con fuerza en su pecho más fuerte que el estruendo de la lavadora cercana. Se había preparado para esta posibilidad, pero la preparación no podía proteger contra el miedo. Se presionó la mano contra el estómago, con lágrimas amenazando con caer. «Estás aquí», susurró. Se sentó en el suelo de baldosas frías durante lo que pareció una eternidad, sus pensamientos dando vueltas. El mundo exterior seguía moviéndose, pero su mundo se había detenido. Cada decisión que había tomado, cada sacrificio silencioso, ahora llevaba un latido dentro de ella. El momento se sintió como un milagro y una carga. Más tarde ese día, mientras desempolvaba el estudio de Andy, lo observó desde detrás de la puerta abierta mientras discutía por teléfono. Su voz era aguda, impaciente. «Te dije que no quiero que ese proyecto se retrase», espetó. Mónica respiró hondo, vacilando en entrar. Había considerado contárselo, pero mientras lo veía golpear su teléfono y frotarse las sienes con frustración, silenciosamente se dio la vuelta y se alejó. No podía hacerlo, todavía no. Esa noche, mientras estaba sentada en su cama, Genevieve llamó suavemente a su puerta. «¿Estás bien?», preguntó. Mónica esbozó una pequeña sonrisa. «Solo cansada», respondió, pero su mano nunca se apartó de su vientre. Ahora llevaba un secreto demasiado poderoso para que las paredes lo contuvieran, y sabía que tarde o temprano la destrozaría o la liberaría. La intuición de María era tan aguda como sus tacones. No se había perdido el cambio en el aire desde su regreso de Obudu, la tensión, las miradas que Andy no creía que nadie notara, y la forma silenciosa en que Mónica se movía por la casa, como alguien que intentaba no romperse. Una tarde, mientras pasaba por el baño del pasillo, notó un sobre roto que sobresalía del cesto de basura. La curiosidad pudo más que ella. Se puso guantes, lo sacó y desdobló la pieza que había dentro. Sus ojos se entrecerraron al leer las débiles palabras, prueba de embarazo, positiva. Su corazón dio un vuelco. Su primer instinto fue la negación, pero la letra en la pequeña nota que lo acompañaba era de Mónica. El momento era demasiado preciso para ser una coincidencia. Salió furiosa, con los tacones repiqueteando como tambores de guerra. María no confrontó a Mónica de inmediato. En cambio, observó de cerca cada vez que Mónica hacía una mueca, cada vez que rechazaba silenciosamente la comida picante, María lo notaba. Esa noche, mientras Andy se servía una bebida en la sala de estar, María se unió a él, cruzando las piernas lentamente. «Dime algo, cariño», dijo dulcemente. «¿Pasó algo entre tú y tu empleada de hogar en Obudu?» Andy se congeló a mitad del sorbo, apretando ligeramente la mandíbula. «No empieces», murmuró. «Solo tengo curiosidad», continuó María, con voz almibarada pero aguda, «porque creo que ella está escondiendo algo, y creo que tú ya sabes lo que es». Andy la miró, la tensión era espesa entre ellos.
Déjalo, María. Pero María ya estaba sonriendo porque sabía que había tocado una fibra sensible, y si Mónica estaba embarazada, no iba a caer en silencio. Mónica entró en la despensa a última hora de la tarde para reabastecer el estante de especias cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella con un fuerte clic. Se giró rápidamente y encontró a María apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, sus ojos brillando con fría victoria. «Me has estado evitando», dijo María, con la voz demasiado tranquila para ser casual. «Pensé que te ayudaría a dejar de huir». Mónica enderezó la espalda. «No entiendo lo que quieres decir». María se acercó, sosteniendo el sobre roto y la nota de embarazo arrugada que había encontrado. «No me insultes, Siseo. ¿Crees que puedes colarte en esta casa, en su cama, y luego atraparlo con un bebé?» El rostro de Mónica se sonrojó con calor, pero mantuvo su posición. «Esto no se trata de ti, María, y nunca pedí nada de esto». María se rió amargamente, su voz resonando en la pequeña despensa. «¿Crees que eres diferente del resto? Eres solo otra chica con sueños por encima de su posición. Pero déjame decirte esto, no ganarás». Mónica apretó la mandíbula, el dolor en su pecho era más pesado que cualquier insulto que María pudiera lanzar. «Esto no es un juego. Estoy llevando una vida, una que no planeé, pero una por la que no me disculparé». Los ojos de María parpadearon, aturdida por el fuego silencioso en el tono de Mónica. «Entonces me aseguraré de que Andy lo vea por lo que realmente es, una trampa», espetó María antes de cerrar la puerta de golpe detrás de ella. Sola en la luz tenue, Mónica presionó una mano temblorosa contra la pared. El bebé merecía algo mejor que esta guerra, pero la guerra se avecinaba de todos modos, y no estaba segura de tener la fuerza para protegerlos a ambos. A la mañana siguiente, Mónica reunió el poco coraje que le quedaba y le preguntó a Genevieve si Andy estaría disponible para una breve conversación. Genevieve le echó una mirada curiosa pero asintió. «Está en su estudio». «Buena suerte». Mónica se quedó de pie frente a la puerta de la oficina por un momento, preparándose. Cuando finalmente entró, Andy estaba revisando informes, apenas levantando la vista. «Mónica», dijo secamente, «¿qué pasa?». Ella dio un paso adelante, entrelazando sus dedos. «Tengo algo que decirte, y no quiero que esto te tome por sorpresa más tarde». Él levantó la vista, y ella vio que las paredes ya se estaban formando en sus ojos. «Estoy embarazada», dijo suavemente. El silencio fue agudo. Por un momento, solo se quedó mirando, luego soltó una risa sin humor. «Y supongo que se supone que debo creer que es mío». Sus labios se abrieron, aturdidos por la crueldad en su voz. «Nunca dije eso», susurró. «Pero tú y yo sabemos la verdad». Andy se puso de pie, cerrando el informe de golpe. «No, lo que sé es que jugaste tu papel muy bien, dulce, obediente, vulnerable, hasta que obtuviste lo que querías». La garganta de Mónica se tensó. «¿Crees que yo quería esto? ¿Crees que esto fue un plan?» Él se acercó, con la voz en aumento. «¿Esperas que asuma la responsabilidad de un error que nunca debí haber cometido?» Ella parpadeó, dolida. «Tú no fuiste un error», dijo en voz baja. Pero Andy se apartó, sin querer oír. «Esta conversación ha terminado. Ve a limpiar algo, para eso estás aquí». Mónica se quedó paralizada por un momento, luego lentamente se giró y se fue. El eco de la puerta cerrándose detrás de ella sonó muy parecido a la destrucción de algo sagrado. La casa estaba inusualmente silenciosa esa tarde, pero era una tormenta que se estaba gestando debajo de las aguas tranquilas. Andy reunió al personal doméstico en el pasillo principal, un acto inusual en sí mismo. Mónica se quedó atrás, con las manos entrelazadas delante de ella, la cabeza en alto. María estaba cerca con una sonrisa triunfal. Andy se aclaró la garganta. «Ha habido violaciones recientes de la confianza dentro de esta casa, y no toleraré la traición». Las miradas cambiaron, la confusión se extendió entre el personal. Entonces su mirada se centró. «Mónica, a partir de hoy, tus servicios ya no son requeridos aquí». Las palabras cayeron como ladrillos. Mónica no se movió. «Señor», preguntó una de las empleadas de hogar, aturdida, ¿hizo algo malo? Andy ignoró la pregunta. «Debes empacar tus pertenencias e irte de inmediato».
Mónica dio un paso adelante, con la voz tranquila pero firme. Merezco oír la razón, no por mí, sino por el niño que crece dentro de mí. La habitación jadeó. Los ojos de Andy se encendieron. No hagas una escena. No lo estoy haciendo, dijo, con dolor goteando de cada palabra. Lo estás haciendo. María cruzó los brazos con aire de suficiencia mientras el resto del personal observaba en silencio atónito. ¿Crees que porque llevabas un secreto, te ganarías un asiento en mi mesa? Andy añadió con amargura, nunca pedí un asiento, solo esperaba que fueras humana. Sus palabras calaron hondo, pero se negó a mostrarlo. Se giró para irse sin decir una palabra más, su dignidad intacta a pesar del peso en su pecho. Genevieve, de pie en silencio en la parte superior de las escaleras, se mordió el labio para contener las lágrimas. Nunca había visto a un hombre caer y no saberlo. Andy creía que había ganado ese día, pero la casa sabía algo diferente. Acababa de exiliar la única verdad que jamás había vivido dentro de sus paredes. El silencio después de la partida de Mónica persistió como humo. Genevieve se sentó en su oficina mucho después del incidente, con los dedos tamborileando contra su escritorio. Había visto muchas mujeres ir y venir en la vida de Andy, pero Mónica no era como las demás. Algo sobre la forma en que se había marchado, con la cabeza en alto, los ojos brillantes, las manos firmes, la inquietaba. Esa noche, después de que el personal se dispersara y Andy se retirara a su oficina en casa, Genevieve llamó suavemente antes de entrar. Él levantó la vista de su computadora portátil, visiblemente irritado. ¿Qué pasa ahora?, murmuró. Ella cerró la puerta detrás de ella. Te estás saliendo de control, Andy. Ni siquiera te das cuenta. Él se burló. Ella manipuló la situación. Eliminé una responsabilidad. Genevieve dio un paso adelante. No, alejaste a alguien que podría haber sido lo único honesto en tu vida. Andy se levantó de su silla, con la mandíbula apretada. Te estás pasando de la raya. Pero Genevieve no retrocedió. No, me he mantenido en la línea demasiado tiempo, viéndote sabotearte a ti mismo y llamarlo control. Él se giró, caminando de un lado a otro. Ella mintió. Intentó atraparme. ¿Lo hizo?, preguntó Genevieve en voz baja, porque por lo que vi, ella protegió tu imagen incluso mientras tú destrozabas la suya. Andy se detuvo a mitad de camino, sin decir nada. Genevieve caminó hacia la puerta. Crees que esto termina aquí, pero ni siquiera sabes quién es ella, y algo me dice que nunca lo hiciste de verdad. Las palabras golpearon más fuerte de lo que quería admitir. Después de que ella se fue, Andy miró al suelo durante mucho tiempo, de repente atormentado por lo último que había dicho Mónica, solo esperaba que fuera su mano. Y por primera vez en años, no estaba seguro de serlo. Los alojamientos del personal donde Mónica se había quedado una vez fueron desalojados en cuestión de horas. Sus pocas pertenencias, uniformes prolijamente doblados, un viejo libro de poesía, una pequeña cruz de madera, desaparecieron. Era como si nunca hubiera existido, pero su ausencia gritaba desde cada rincón de la casa. Incluso el aroma a jazmín que usaba en su ropa había desaparecido. Genevieve se puso en contacto discretamente con la agencia que originalmente envió a Mónica, solo para encontrarse con la confusión. No hay registro de una Mónica contratada bajo su empresa, dijo la mujer al teléfono. Las cejas de Genevieve se fruncieron. Eso no es posible. Estuvo aquí durante meses. La agencia insistió en que no tenían tal colocación. El misterio se profundizó, y con él, creció la inquietud de Genevieve. Pasaron los días, luego una semana. Nadie supo de Mónica, ni mensajes de texto, ni llamadas, ni dirección de reenvío. Era como si se hubiera disuelto en el aire. Incluso María se puso inquieta, observando a Andy más de cerca. Se volvió retraído, más agresivo en las reuniones, reprendiendo a los miembros de la junta directiva y aislándose de los círculos sociales. Una tarde, Genevieve entró en su oficina con un documento y se detuvo. Andy estaba mirando por la ventana, inmóvil. ¿Todavía nada?, preguntó en voz baja. Genevieve no tuvo que preguntar a qué se refería. ¿No? Él se giró hacia ella, con los ojos hundidos. Ella no dijo nada. Ni siquiera adiós. Genevieve vaciló, luego dijo, a veces el silencio es el adiós.
Andy se recostó en su silla, con un peso presionándolo que ningún título o dinero podía levantar. En algún lugar allá afuera, Mónica se había llevado una parte de él que nunca se había dado cuenta de que era suya para perder hasta que fue demasiado tarde. Los días siguientes estuvieron empapados de una quietud opresiva. Andy se sumergió en números, tratando de ahogar el ruido que su corazón había comenzado a hacer. La mansión, aunque todavía brillaba, ahora se sentía vacía. Se encontraba caminando por el lavadero solo para detenerse y recordar el silencioso tarareo de Mónica. Una noche, al abrir el refrigerador, vio un cuenco de cristal con sopa de pimiento, su receta. Una de las empleadas de hogar la había aprendido de ella antes de irse. Se quedó allí durante mucho tiempo, manteniendo la puerta abierta. El aire frío no hizo nada para adormecer el calor del arrepentimiento que se arrastraba bajo su piel. En las reuniones, su mente divagaba. Por la noche, el sueño lo eludía. La aguda ladra de la risa de María le irritaba los nervios. Incluso la junta comenzó a susurrar sobre su declive de presencia y desapego emocional. Una mañana, mientras bebía su café, Andy miró fijamente los titulares que aparecían en el canal de noticias de negocios. Su reflejo en la pantalla se veía cansado, más viejo, desvanecido. «Te ves como el infierno», comentó María desde el otro lado de la mesa del desayuno. Él no respondió. Ella insistió, con amargura en su tono. «¿Todavía estás pensando en tu pequeña empleada de hogar?» Andy dejó su taza, con los ojos oscureciéndose. «Vuelve a decir su nombre, y lo juro». María levantó las manos burlonamente. «Así que, ella sí se metió bajo tu piel». Andy se levantó abruptamente, con la silla raspando el suelo. «Ella significó más en su silencio de lo que tú jamás lo hiciste en tu ruido». Salió de la habitación antes de que ella pudiera responder, pero las palabras resonaron aún más fuerte en su mente. Había destruido algo sagrado y ahora estaba siendo devorado por el silencio que una vez le impuso, y peor aún, no tenía idea de cómo traerla de vuelta o si ella alguna vez querría regresar. No fue hasta que el personal doméstico comenzó a reorganizar las habitaciones que Andy realmente notó cuán profundamente Mónica había sido entretejida en las paredes de su casa. La habitación de los niños, una vez una habitación de invitados apenas utilizada, había sido limpiada semanas antes de que ella se fuera. Mónica había solicitado permiso para reutilizarla durante sus horas libres, y Andy, desinteresado, había accedido casualmente. Ahora, mientras estaba de pie en el centro de esa habitación de color amarillo pálido, todo se sentía diferente. Las suaves cortinas blancas ondeaban contra la ventana abierta, el leve aroma de la loción para bebés aferrándose al aire. En el estante estaba sentada una sola jirafa de peluche que una vez había desempolvado y arreglado con cuidado. Su mano rozó el borde de la cuna que ella había ensamblado silenciosamente, sin decirle nunca que era para su hijo, su hijo. Genevieve entró en la habitación, con un cuaderno en la mano, pero se detuvo al ver la expresión en su rostro. «Has estado entrando mucho aquí», dijo suavemente. Andy no respondió de inmediato. Recogió un pequeño calcetín rosa de la esquina y lo sostuvo entre sus dedos como si estuviera hecho de vidrio. Ella hizo de este un lugar de esperanza. «Y yo lo destruí antes de darme cuenta», murmuró. Genevieve se suavizó, pero su voz era firme. «Ella no necesitaba esta habitación para sobrevivir, Andy, tú sí. Esa es la diferencia». Él se giró hacia ella, con una expresión conflictiva. «¿Crees que volverá?» Genevieve negó con la cabeza lentamente. «Creo que Mónica nunca perteneció realmente aquí en primer lugar, no en esta casa, no como una empleada de hogar». Andy no dijo nada. La verdad en sus palabras dolió más de lo que esperaba. La habitación había albergado una vez tranquilos comienzos, ahora solo hacía eco de la ausencia de todo lo que daba por sentado. Una semana después, un sobre de color crema llegó al escritorio de la oficina de Andy, sin franqueo, sin dirección de remitente, solo su nombre, Andrew. La letra era familiar, pero más suave de lo que recordaba. Dentro había una nota doblada, corta, apenas 5 frases. «Siempre preguntaste qué estaba escondiendo. Supongo que la verdad es que nunca debí ser vista por ti a través de los ojos que elegiste. Pero pronto me verás de manera diferente, y será demasiado tarde para cambiar cómo me trataste. No me he ido, solo que ya no estoy debajo de ti». No había firma, pero no la necesitaba. Andy se recostó, con el corazón acelerado, su mano temblaba mientras releía la carta.
El peso de esas palabras lo golpeó más fuerte que cualquier discusión jamás lo había hecho. Sabía que era de ella, y sabía que no era una amenaza, era una profecía. Llamó a Genevieve a la oficina minutos después, entregándole la carta sin decir una palabra. Sus cejas se fruncieron mientras leía, luego se ensancharon. Ella no solo está dejando esto atrás, susurró Genevieve, se está elevando por encima de ello. Andy tragó saliva con dificultad, luchando por respirar a través de la tormenta que se estaba formando en su pecho. Ella dijo que me vería de nuevo, pero no como recuerdo. Genevieve asintió, con un brillo extraño en sus ojos. Entonces prepárate, porque la mujer que echaste puede estar entrando en un mundo donde no puedes alcanzarla. Andy miró por la ventana, con la mente acelerada. Había construido imperios, conquistado mercados, pero esto se sentía como una caída de la que no podía escapar. En algún lugar allá afuera, Mónica no solo estaba sobreviviendo, se estaba convirtiendo en alguien mucho más allá de lo que él podría haber imaginado. Genevieve no era del tipo que dejaba las cosas sin terminar. Algo sobre Mónica nunca le había sentado bien, no en el mal sentido, sino en el sentido curioso. Siempre había parecido demasiado refinada, demasiado serena para el papel que estaba desempeñando. Ahora, con la carta y la misteriosa desaparición de Mónica, sus instintos no podían dejarlo pasar. Esa noche, sacó el expediente de empleo de Mónica y marcó el número que aparecía como contacto de emergencia. La línea sonó 2 veces antes de que una voz masculina concisa contestara, «Hola». Genevieve se aclaró la garganta. «Estoy buscando a un familiar de Mónica. Trabajó para nosotros recientemente». Hubo una larga pausa, luego un firme, «Aquí no hay ninguna Mónica». «Tiene el número equivocado». Antes de que pudiera decir otra palabra, la línea se cortó. Inquieta, Genevieve investigó más a fondo. Se puso en contacto con la empresa de verificación de antecedentes que habían utilizado, pero esta vez ellos tampoco tenían rastro de un archivo sobre Mónica James. Su solicitud, que una vez se almacenó digitalmente, ahora parecía una entrada fantasma, desaparecida. «Esto no tiene sentido», susurró, mirando el cursor parpadeante en la pantalla en blanco de la base de datos. En casa, esa noche, se sentó a la mesa de la cocina, con la mente dando vueltas. Todo lo que Mónica había dicho, cada palabra y mirada elegante, todo comenzó a sentirse intencional, no manipulador, sino elegido, como si hubiera entrado en su mundo con un propósito más allá del empleo. «¿Quién eres tú, Mónica?», susurró en la quietud, y a medida que la noche se hacía más profunda, una parte de ella ya sabía la verdad. Mónica nunca había sido ordinaria, simplemente lo interpretó el tiempo suficiente para ver cómo la tratarían cuando pensaran que lo era. María siempre se había movido por la sociedad del lago con la gracia de alguien que sabía que pertenecía, hasta ahora. Los rumores habían comenzado a circular, silenciosos pero persistentes, goteando desde las mesas de la cena hasta los pasillos de la empresa. Andy Besbridge había despedido a una empleada embarazada en circunstancias cuestionables. Los susurros no la nombraban directamente, pero los conocedores lo sabían, y el nombre de María comenzó a aparecer en los márgenes, murmurado entre las élites de la moda y la alta sociedad como la novia celosa que celebró un escándalo. Las invitaciones a eventos exclusivos disminuyeron, una marca de lujo la retiró discretamente como influencer. Su frustración se convirtió en una rabia que ya no podía ocultar. Una tarde, mientras se desplazaba por un blog de chismes, su rostro palideció. Un comentario decía, tal vez la empleada tenía más clase que la novia. Esa noche, irrumpió en el apartamento de Andy, lanzando sus tacones a un lado. «Esto es tu culpa», gritó. Andy levantó la vista de la encimera de la cocina donde había estado bebiendo una copa de vino. «¿Ahora qué?», preguntó, exhausto. «La gente está susurrando sobre mí. Sobre nosotros. Me están dejando de lado por tus decisiones imprudentes». Andy dejó la copa. «¿Te refieres a por cómo trataste a Mónica?». La mandíbula de María se desencajó. «¿Ahora la estás defendiendo?». Él sostuvo su mirada. «No, simplemente ya no me miento a mí mismo». María se rió amargamente. «Desperdiciaste a la única mujer que realmente se preocupaba por ti, ¿y para qué?». «Tu orgullo». Andy no respondió, no necesitaban hacerlo. El silencio entre ellos fue una respuesta. Por primera vez, María se dio cuenta de que no había ganado,
simplemente había ayudado a destruir algo raro, y al final, esa pérdida la perseguiría más que su desvanecido protagonismo. La reacción que Andy pensó que podría contener comenzó a filtrarse por las grietas. Comenzó con un mensaje filtrado, una publicación anónima en un blog de vigilancia corporativa que detallaba cómo una empleada doméstica embarazada había sido despedida sin indemnización. Al principio, Andy lo ignoró, pero luego los medios de comunicación lo recogieron, algunos adjuntando fotos granuladas de Mónica saliendo de la mansión, con una maleta en la mano, con la cabeza en alto. Al público le encantó la narrativa, una mujer elegante descartada por los poderosos. Las redes sociales explotaron, #justicia para Mónica fue tendencia durante horas. Los accionistas comenzaron a solicitar reuniones de emergencia, los clientes enviaron correos electrónicos furiosos exigiendo respuestas. El teléfono de Andy no dejó de vibrar, pero el único nombre que quería ver nunca apareció en la pantalla. En una reunión de la junta directiva más tarde esa semana, la tensión era palpable. «Has puesto en peligro la imagen de esta empresa», espetó un ejecutivo. «La gente está cancelando acuerdos. Tu liderazgo está siendo cuestionado». Andy se frotó las sienes. ¿Es una campaña de desprestigio? ¿Ella qué?», interrumpió otro miembro de la junta directiva. «¿Te incomodó con la verdad?». La boca de Andy se cerró de golpe. En privado, Genevieve se le acercó después de la reunión. «Estás perdiendo el control, Andy, no solo de la empresa, sino de tu propio reflejo». Él la miró, con los ojos hundidos. «Nunca quise destruirla». Genevieve no se inmutó. «Pero lo hiciste, y ahora el mundo está mirando». Andy se fue a casa esa noche a una sala de estar oscura y un teléfono silencioso. Se paró junto a la ventana y susurró: «Mónica, ¿dónde estás?». Pero el silencio, antes reconfortante, ahora se sentía como un juicio. El sobre con relieve llegó en un coche negro sin distintivos, entregado en mano por un ayudante federal. Andy reconoció el emblema de inmediato, sello presidencial. Abrió el sobre con manos cautelosas. En el interior había una invitación a una cumbre nacional exclusiva organizada en la Villa Presidencial. El tema: restaurar la dignidad humana en la cultura corporativa. Su nombre figuraba como panelista principal. Casi se echó a reír. ¿Era una trampa? ¿Era esta la forma del presidente de castigarlo públicamente? Genevieve entró justo cuando él releía la invitación. ¿Vas a ir?, preguntó. Andy sostuvo la tarjeta con la mano floja. ¿Puedo permitirme no ir? Ella inclinó la cabeza. O tal vez no puedes permitirte lo que podrías encontrar allí. Días después, Andy llegó a las puertas de la Villa Presidencial con un traje gris carbón que de repente se sentía demasiado ajustado. La seguridad era densa, los dignatarios se movían como sombras en seda y ceniza. Los reporteros tomaron fotos. Entró en el gran salón de recepción, con candelabros que brillaban como una constelación en lo alto. Cada palabra del escenario resonaba a través de los altavoces ocultos en las paredes. Escaneó la sala una vez y se congeló. En el extremo más alejado del salón, cerca de la tarima, estaba sentado el presidente Morris, y a su lado, radiante y elegante con un vestido de zafiro, estaba Mónica. Su rostro era sereno, su postura majestuosa, pero no era solo su asiento lo que sacudió a Andy hasta la médula, era la insignia prendida en su vestido: Genevieve Mónica Morris, asesora presidencial. La realización lo golpeó como un trueno, no solo había despedido a una empleada, había despedido a la propia hermana del presidente. Andy se había sentado en innumerables escenarios, se había enfrentado a críticos, había cerrado acuerdos de miles de millones de naira y se había dirigido a los principales directores ejecutivos de todo el continente, pero mientras estaba de pie en la parte trasera del salón de la cumbre presidencial, su pulso golpeaba contra sus costillas. Las como tambores de guerra. Todas las miradas estaban puestas en el escenario elevado donde el presidente Morris se dirigía a la audiencia, con un tono tranquilo pero firme. «Debemos liderar con la conciencia, no solo con el capital», dijo el presidente. Andy apenas podía registrar las palabras, su enfoque estaba congelado en la mujer sentada a su lado. Mónica, ya no vestida con uniformes de algodón ni llevando bandejas, llevaba el poder como si estuviera hecho a medida para su piel. Su cabello estaba recogido en un elegante moño, sus ojos distantes pero serenos. Parecía que pertenecía a ese escenario porque así era. Genevieve se inclinó hacia Andy,
que estaba de pie detrás de una fila de dignatarios. Ahora, ¿lo ves?, susurró, su voz cargada de emoción contenida. Ella no necesitaba tu aprobación, necesitaba tu respeto. La garganta de Andy se secó. ¿Es la hermana de él?, preguntó, apenas capaz de terminar las palabras. Genevieve asintió. Mónica Genevieve Morris. Fue colocada en tu casa con pleno conocimiento de su estado. El presidente lo apoyó. Quería aprender cómo los poderosos trataban a los impotentes. Andy retrocedió un paso, sintiéndose repentinamente despojado. ¿Por qué no me lo dijo?, murmuró. No preguntaste, respondió Genevieve simplemente. Mientras las cámaras parpadeaban y los aplausos seguían al discurso del presidente, Andy se dio cuenta de que su caída nunca había sido su traición, fue su ceguera. Después de que el presidente concluyó su discurso principal, se volvió hacia Mónica e hizo un gesto para que se levantara. Se levantó lentamente, elegante en sus movimientos, el murmullo a través de la multitud se hinchó como una ola. Antes de comenzar nuestro panel, comenzó el presidente Morris, me gustaría presentar a alguien muy cercano a mí, alguien que ha pasado el último año incrustado no en la política, sino en la realidad. Por favor, den la bienvenida a mi hermana, Genevieve Mónica Morris. El salón jadeó. Incluso aquellos que no conocían su historia sintieron el cambio sísmico en la energía. Mónica dio un paso adelante hacia el podio. No sonrió, pero sus ojos escanearon la sala hasta que se posaron brevemente y bruscamente en Andy. Se encogió dentro de su traje. Su voz era tranquila, melódica, pero llevaba el peso de los océanos. Elegí alejarme de mi título, del privilegio. Quería entender el latido del trabajo, las manos que limpian las salas de juntas después de que se cierran los acuerdos, hizo una pausa. Fui despedida por estar embarazada, no porque fuera incompetente, no porque fallé, sino porque incomodé a alguien con mi verdad. Las cámaras parpadearon, algunos directores ejecutivos se movieron incómodamente. Mónica continuó, debemos preguntarnos, ¿cómo tratamos a las personas cuando pensamos que están por debajo de nosotros? Su mirada se encontró con la de Andy, porque un día, podrían estar sentados al lado del poder. Andy no se movió, no podía. Sus rodillas se sentían débiles. La verdad no se susurraba ahora, estaba en un micrófono, escuchada por toda una nación, y él ya no era el centro de ella. Las reacciones llegaron rápidas y feroces. A los pocos segundos de que Mónica se bajara del podio, la tormenta mediática estalló como una ola gigante. Las redes sociales zumbaban con titulares, la empleada embarazada despedida resulta ser la hermana del presidente, gigante corporativo expuesto en la cumbre, dignidad sobre la desgracia. La multitud estaba dividida, algunos aplaudían con genuina admiración, otros susurraban frenéticamente. Andy se quedó congelado en su lugar, apenas parpadeando mientras los ejecutivos que una vez comandó comenzaron a murmurar detrás de él. Uno por uno, sus miradas cambiaron de reverencia a escrutinio. Él había sido el gigante, ahora era la advertencia. Afuera, Mónica estaba de pie en el patio, exhalando lentamente mientras una brisa cálida rozaba su rostro. Genevieve se le acercó, con los tacones golpeando suavemente el suelo de baldosas. Hiciste lo que ninguno de ellos esperaba, dijo. No solo te levantaste, te rebelaste. Mónica se volvió hacia ella. No lo hice para humillarlo, dijo suavemente. Lo hice para liberarme a mí misma. Genevieve asintió. Pero al hacerlo, le diste una voz a cada mujer que tiene demasiado miedo de hablar. Detrás de ellas, Andy entró en el patio, sin estar seguro de si caminar hacia ella o desaparecer en las sombras. Sus ojos se encontraron por primera vez no como empleada y amo, sino como dos personas de pie a ambos lados de una elección hecha hace mucho tiempo, y esta vez, fue Mónica quien eligió el silencio, no porque no tuviera palabras, sino porque el mundo ya la había escuchado. Andy apenas llegó a su coche antes de que el peso de todo lo alcanzara. Mientras el conductor se alejaba de la villa, miró por la ventana polarizada, su reflejo apenas visible contra el telón de fondo de los titulares nacionales que destellaban en las vallas publicitarias. Su teléfono vibró sin cesar, mensajes de inversores, la junta directiva, su equipo de relaciones públicas, pero no respondió. Sus oídos aún resonaban con las palabras de Mónica, su tranquila desafío, la verdad que lo había deshecho a la vista del público. Siempre se había enorgullecido de tener el control,
De ver todo antes de que sucediera, sin embargo, la única mujer a la que subestimó había desmantelado silenciosamente la imagen que había construido como una fortaleza. De vuelta en casa, Andy entró en la sala de estar y se derrumbó en el sillón. El silencio se sentía más pesado ahora, aplastante. Genevieve entró sin llamar, con una carpeta en la mano. «Eres tendencia mundial», dijo sin rodeos. Él no levantó la vista. «Merezco algo peor». Ella se sentó frente a él, su expresión ilegible. «Necesitas entender algo, Andy. No se trata solo de tu imagen, se trata de en qué te convertiste en esa casa». Él apretó la mandíbula. «No quise». «No quisiste, pero lo hiciste», interrumpió ella. «Y ahora ella se ha levantado de lo que la arrojaste. Eso no es solo poético, es justicia». Él la miró, con los ojos cansados. «¿Crees que alguna vez me perdonará?» Genevieve dudó. «No necesitas el perdón para cambiar, necesitas el remordimiento para comenzar». Andy miró el espacio donde una vez se sentó Mónica, en silencio ahora lleno de ecos de todo lo que no pudo ver. A la mañana siguiente, Mónica estaba programada para dar un último discurso, una reflexión final no escrita en la clausura de la cumbre. Vestida con una blusa de seda marfil fluida y pantalones a medida, estaba sola detrás del podio, un solo foco proyectando sombras suaves detrás de ella. «Quiero hablar hoy no como una legisladora o figura pública», comenzó, sino como una mujer a la que le dijeron que su valor dependía del silencio, la obediencia y la invisibilidad. Un silencio invadió la sala. «Muchos dirán que expuse a alguien esta semana, pero lo que realmente hice fue revelar un patrón, como el poder se convierte en veneno cuando se deja sin control», hizo una pausa, permitiendo que sus palabras respiraran en el silencio. Entre la multitud, Andy estaba sentado cerca de la parte de atrás, con las manos fuertemente apretadas. Mónica miró en su dirección, no con venganza, sino con claridad. «No odio al hombre que me despidió, lo compadezco, porque confundió la gentileza con la debilidad. Vio el embarazo como una carga, no como un comienzo». El público permaneció inmóvil. A aquellos que me preguntaron por qué me quedé callada después de ser despedida, no estaba callada, estaba preparando mi voz. Comenzó una ronda de aplausos, lenta y luego atronadora. El pecho de Andy se elevó y cayó, sus ojos picaban. Ella no lo había destruido, ella lo había superado. Mientras la multitud se levantaba en ovación, Mónica se alejó del micrófono y salió del escenario, su silencio ahora un símbolo de fuerza. Y para Andy, el discurso marcó no solo el final de la cumbre, sino el desmoronamiento final del imperio que construyó sobre la arrogancia. María esperó a Mónica cerca del corredor trasero del lugar de la cumbre, lejos de las cámaras parpadeantes y las miradas curiosas. Su bravuconería habitual estaba ausente, sin gafas de sol de diseño, sin tacones afilados, solo una blusa sencilla y jeans. Cuando Mónica emergió, flanqueada por dos ayudantes de seguridad, María dio un paso adelante vacilante. «Mónica, espera». Los guardias se detuvieron mientras Mónica asentía para que retrocedieran. María respiró hondo. «No sabía quién eras, no sabía nada de esto. Simplemente, dejé que los celos me cegaran». Mónica no se inmutó, su expresión era ilegible. «Dejaste que la crueldad hablara por ti, María, no solo los celos». María bajó la cabeza, su voz agrietándose. «Pensé que estaba protegiendo lo que era mío. No me di cuenta de que estaba ayudando a destruir algo sagrado». Mónica cruzó los brazos suavemente, su tono aún tranquilo. «Me ayudaste a despojarme de mi dignidad, luego me viste alejarme como si no sangrara por ello». María tragó saliva con fuerza. «Tienes todo el derecho a odiarme, pero lo siento». Mónica la miró, con los ojos suaves pero resueltos. «El perdón no se debe, María, se elige, y ahora mismo, elijo la distancia». Los hombros de María se desplomaron. «¿Alguna vez me verás de manera diferente?» La respuesta de Mónica fue tranquila, solo si eliges convertirte en alguien diferente. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, su presencia aún imponente, incluso en silencio. María se quedó en su lugar, observándola desaparecer en la distancia. Por primera vez, no se quedó atrás porque no era importante, se quedó atrás porque se negó a crecer, y eso, se dio cuenta María, fue la pérdida más verdadera de todas. Dentro del ala oeste de la villa presidencial, se celebró una reunión tranquila a puerta cerrada.
El presidente Morris estaba sentado a la cabeza de una mesa de caoba pulida, mientras que Mónica estaba de pie a su lado, tranquila pero deliberada. Hay una persona cuya integridad nunca vaciló, a pesar de la tensión, a pesar de la presión, dijo Mónica, gesticulando hacia la mujer sentada frente a ella. Genevieve levantó la vista, claramente sorprendida. ¿Estás hablando de mí? Mónica asintió, su tono firme. No me defendiste porque sabías quién era, me defendiste porque sabías lo que era correcto. El presidente sonrió levemente. La lealtad como esa merece reconocimiento, Genevieve. ¿Qué te parecería unirte a nuestra iniciativa de reforma para la ética corporativa? Genevieve parpadeó, casi insegura de si había oído correctamente. Yo, me sentiría honrada, respondió finalmente, levantándose para estrechar su mano, pero sus ojos se volvieron hacia Mónica. No necesito un título para saber lo que represento, pero si así es como puedo marcar una diferencia real, lo haré por cada mujer que no puede hablar. Mónica puso una mano suave sobre su hombro. Por eso fuiste la única en la que confié para ver la verdad. Después de la reunión, las dos mujeres caminaron en silencio por el corredor de mármol, el aire entre ellas cálido con una comprensión tácita. Genevieve se detuvo junto a una ventana que daba a los jardines. Todavía me desconcierta, dijo suavemente, como alguien podría tratarte como a una empleada. Mónica sonrió suavemente. No vio a una empleada, vio un espejo, y no le gustó lo que le mostraba. Juntas, continuaron caminando, dos mujeres ya no limitadas por las habitaciones que una vez se esperaba que limpiaran u obedecieran, sino que ahora remodelaban las mismas habitaciones en las que una vez permanecieron en silencio. Andy estaba de pie en la recepción de la villa presidencial, con las palmas húmedas, el corazón latiendo tan rápido como sus pensamientos. No estaba invitado, había solicitado la reunión a través de canales tranquilos, y para su sorpresa, fue concedida. Los guardias lo condujeron por pasillos que una vez solo vio en la televisión. Cuando Mónica entró en la sala de reuniones, se detuvo al verlo, sin guardaespaldas, sin prensa, solo ellos dos. Andy. Gracias por aceptar verme, ella permaneció quieta. No lo hice por ti, respondió, lo hice por la parte de mí que necesitaba un cierre. Él asintió lentamente. Lo merezco. No sé por dónde empezar. Mónica cruzó la sala cruzando los brazos, entonces empieza con la honestidad, ¿por qué ahora? La voz de Andy se quebró porque finalmente veo lo que rompí. No eras solo alguien de paso por mi vida, eras la única que me veía sin pedir nada. Su voz vaciló y te fallé no solo como hombre sino como ser humano. Mónica lo miró con emociones removiéndose debajo de su superficie serena. No solo me fallaste a mí, le fallaste a un niño que nunca llegó a saber cómo era el respeto de su padre. Los ojos de Andy se abrieron. ¿Es un niño? Ella asintió suavemente. Ese niño no llevará tu vergüenza, llevará mi fuerza. El silencio se cernió entre ellos. Andy dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. ¿Puedo ser parte de su vida? La expresión de Mónica se suavizó pero solo por un momento. Puedes empezar por ser un mejor hombre, esa es la única parte de ti que dejaría acercarse a mi hijo. Ella se dio la vuelta y salió, sus pasos medidos pero llenos de propósito. Andy permaneció detrás, el peso de la consecuencia finalmente descansando por completo sobre sus hombros. Pasaron las semanas, la cobertura de noticias comenzó a cambiar hacia otros titulares, pero el nombre de Mónica continuó circulando con respeto. Se había convertido en algo más que un momento, ahora era un movimiento. Una tarde, Andy estaba de pie en silencio fuera del Ministerio de Asuntos de la Mujer y del Trabajo, donde Mónica había asumido recientemente un puesto de asesora principal. Se estaba preparando para salir a una reunión cuando lo vio al otro lado del patio. Él se acercó lentamente. No estoy aquí para rogar, dijo. Solo quería decir que me perdono un poco más cada día porque tú me mostraste cómo. Mónica no sonrió, pero sus ojos tenían calidez. Eso es todo lo que siempre quise para ti, que te vieras a ti mismo con claridad, no a través del estatus o los trajes, sino a través de la verdad. Andy exhaló profundamente. Todavía tengo sentimientos, Mónica, eso no ha cambiado. Ella lo miró con gracia, no con lástima. Los sentimientos no son suficientes, Andy, el amor no es real si solo sobrevive cuando es fácil. Él asintió lentamente, aceptando los límites. ¿Alguna vez volveré a importar?, preguntó suavemente.
Ella se acercó, si importas, solo que no de la forma en que lo hacías antes. Sus palabras no fueron agudas, estaban sanando. Lo que tuvimos no fue nada, pero tampoco fue todo. Extendió la mano en su bolso y le entregó una foto, una ecografía en blanco y negro con un suave garabato en la parte inferior. La fuerza comienza con la verdad. Eso es lo que le enseñaré, dijo. Andy sostuvo la foto como si fuera una frágil pieza de redención. Ella se alejó, la brisa levantando su bufanda, su figura desvaneciéndose hacia un auto que esperaba no solo para llevársela, sino para llevarla hacia adelante. Y él no la persiguió esta vez, entendió que el amor a veces significa dejar ir y aprender a crecer solo. La habitación del hospital estaba tranquila, bañada por la dorada luz de la tarde que se filtraba a través de las altas cortinas. Mónica estaba reclinada contra almohadas blancas, su piel brillando con sudor y triunfo. En sus brazos, envuelto en una suave manta azul, estaba su hijo recién nacido. Su respiración era suave, sus diminutos dedos curvándose instintivamente alrededor de los de ella. El presidente Morris estaba cerca, inusualmente emocional mientras se inclinaba para besar la frente de Mónica. «¿Lo hiciste bien, hermanita?», susurró. Mónica miró al niño. «Es perfecto», dijo, su voz espesa de emoción. Genevieve llegó minutos después con flores y risas, corriendo al lado de Mónica. «Ya tiene tus ojos», sonrió. Mónica sonrió suavemente. «Espero que también tenga mi fuerza, la necesitará en este mundo». Más tarde esa noche, Mónica se sentó sola con su hijo, meciéndolo lentamente. La puerta se abrió suavemente, y para su sorpresa, Andy entró, sosteniendo un pequeño elefante de peluche. Se detuvo en el umbral, inseguro. «¿Puedo?», preguntó en voz baja. Mónica asintió. Se acercó y miró al niño. «Es hermoso», dijo Andy, su voz temblorosa. «¿Cómo se llama?». Mónica lo miró, luego volvió a mirar al bebé. «Maike», dijo, significa, «quien es como Dios». Andy tragó saliva, arrodillándose junto a la cama. «¿Puedo ser parte de su vida, incluso desde la distancia?». «Solo quiero hacer lo correcto por él». Mónica lo estudió por un momento. «Maike no necesita un padre perfecto, necesita uno presente. Muéstrame eso con el tiempo, y tal vez conozca tu nombre más allá de solo fotos». Andy asintió, con lágrimas llenando sus ojos. Por primera vez, no trató de controlar la narrativa, simplemente se sentó en una silenciosa esperanza. 3 meses después, la sala de conferencias presidencial se llenó nuevamente, esta vez no por un escándalo, sino por una transformación. Mónica estaba en el centro de un foro nacional sobre los derechos laborales de las mujeres y las protecciones de la maternidad. Las cámaras parpadeaban, los reporteros garabateaban notas, pero su enfoque estaba en la gente. Vestida con un vestido esmeralda fluido y de pie alta, se dirigió a la audiencia con un tranquilo mando. «Hoy, lanzamos una legislación que garantiza que ninguna mujer sea castigada por elegir la vida, por trabajar con dignidad, por ser más de lo que la sociedad espera que sea». Sus palabras no solo resonaron, trazaron caminos a través de la sala. Activistas, legisladores y madres trabajadoras se sentaron, muchos de los cuales ahora se veían a sí mismos en el viaje de Mónica. Detrás de ellos, Andy estaba sentado en la última fila, no como un CEO, no como un examante, sino como un testigo de una mujer que se levantó a pesar de él. Después de la sesión, Mónica salió al balcón con vistas a la ciudad. El aire era fresco, el horizonte pintado con los suaves tonos del crepúsculo. Genevieve se unió a ella, con los brazos cruzados. «Sabes que has cambiado el panorama, ¿verdad?», dijo. Mónica asintió. «No lo hice sola. El dolor me enseñó, el silencio me formó y la verdad me liberó». Bueno, los reporteros estaban pidiendo una cita final. Mónica se inclinó sobre la barandilla, sus ojos ardiendo de propósito. «Diles esto», dijo. «No somos frágiles, no somos invisibles, no somos empleadas para ser despedidas. Somos mujeres, madres, líderes y revolucionarias». Cuando se tomó la foto final, Mónica se volvió hacia el cochecito de Maike, levantándolo suavemente en sus brazos. Con cada paso que daba, llevaba no solo a su hijo, sino el peso de generaciones que una vez habían sido silenciadas. Y desde las sombras, Andy la vio alejarse, no con amargura, sino con reverencia.
Ella nunca fue suya para quedarse, siempre había pertenecido al destino. Aquí está el versículo bíblico, Proverbios 31, 25, está revestida de fuerza y dignidad, puede reírse de los días venideros. Este versículo encarna la tranquila fuerza de Mónica, su gracia bajo presión y su ascenso final más allá de la opresión y la traición. Refleja la resiliencia divina de las mujeres que son subestimadas pero ordenadas para liderar. Moraleja de la historia, nunca juzgues a una persona por su posición. Lo que parece ordinario puede ser extraordinario disfrazado. El viaje de Mónica nos recuerda que el poder no reside en los títulos sino en la verdad, la dignidad y el propósito. Aquellos que explotan a otros basándose en una inferioridad asumida a menudo terminan parados a la sombra de las mismas personas a las que oprimieron. La verdadera fuerza radica en levantarse con gracia, incluso cuando el mundo te entrega el silencio, y el perdón, cuando se elige desde un lugar sanado, no es debilidad, sino liberación. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios, deja un me gusta y no olvides suscribirte y activar la notificación de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien a quien le pueda interesar. Muchas gracias por mirar.